Siguiente tema es fiebre de origen oscuro. Más o menos habíamos mencionado algunos aspectos referente a que, si bien es cierto, la humanidad tenía varios años sobre la Tierra y sobre la fiebre se habían hecho una serie de interpretaciones y concepciones de tipo religioso, de tipo cultural. En nuestra cultura occidental, la historia se remonta desde la época del siglo XVII. Y siempre en este aspecto le hago la pregunta a mis alumnos: ¿quién inventó el termómetro? No hay ningún intento. La cultura general siempre es buena, sobre todo leerse los inventores de la radio, de la televisión. El termómetro. Como parte de una conversación. No, fue Veo. Galileo Galilei. ¿Ah, sí? Inventó el termómetro. Galileo. No sabía. Siglo XVI. Sin embargo, pasaron 200 siglos más, 260 siglos más, para que Wunderlich, en el año 1868, en Alemania, recién utilizara y aplicara el termómetro. Y comenzó a colocar el termómetro en toda la parte del cuerpo, y a notar todos los discos, en toda la parte. Y nuestras fuentes de lo que hemos recibido como enseñanza en introducción a la clínica se remontan a esa época. El registro de la temperatura diaria permitía obtener de llamadas curvas de la temperatura, curvas febriles, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan del tema de fiebre continua? Claro. La diferencia entre la máxima y la mínima en orden grados. Fiebre remitente, cuando la máxima y la mínima mayor de un grado, pero no logra el valor normal. Intermitente, mayor de un grado, pero llega por debajo de la línea de temperatura normal. Fiebre ondulante, fiebre X, etc. Se remonta a esas épocas de la termometría clínica. Wunderlich es el padre de la termometría clínica y es el que ha dejado que en la práctica hospitalaria, en la práctica médica, se tomen los controles de la temperatura. Ahora, obviamente, con menos rigurosidad, como se hacía antes. Ahora, como hay una enfermera por cada 8 o 10 pacientes, la enfermera pasa por el cuarto normal, deja el termo y se va. No sabe si el paciente lo frota, lo pone en agua caliente, no sé, después recoge y anota, mira y anota, mira. Se ha automatizado el sistema con, obviamente, una serie de errores en la práctica médica. Para fines del siglo XIX había el concepto claro de lo que eran los pirógenos exógenos, ¿no es cierto? Bacterias, virus, infeccias, parásitos, etc. Pero en el año 1950, los investigadores que causaron una peritonitis experimental en laboratorio de cobayos de estudio hicieron una centrifugación y luego una purificación de ese centrifugado y obtuvieron unas sustancias que le denominaron en esa época pirógenos endógenos. ¿Por qué? Esa sustancia inyectada a la vena de un cobayo sano le producía hipertermia. Volvían a coger la misma sustancia a otro cobayo sano, a la vena, le producía hipertermia. Y los pirógenos exógenos de esa época, de 1950, ahora ya sabemos, ¿no? Han escuchado la clase, han estado despiertos, han estado dormidos. No es otra cosa sino interleuquina 1, interleuquina 6, el factor de infección. Bien, en el año 61, Pitterdorf y Besso describieron el cuadro clínico de fiebre de origen oscuro.
y estudiaron un grupo de 100 pacientes en los cuales los procesos febriles duraban varios días, ¿no? Tenían valores de temperatura por encima de 38.3 y su diagnóstico no era muy claro, muy definido, ¿no? Entonces, esto dio origen a una nueva entidad que poco a poco fue siendo incorporada en los libros de medicina interna, ¿no? Hasta que en la actualidad podemos señalar los criterios de origen oscuro según Petterndorf y Besson, que fueron los criterios iniciales. Cuando la fiebre tiene una duración de más de 3 semanas, o sea, mayor de 21 días. Segundo, que la hipertermia sea mayor de 38.3 grados en varias oportunidades. Tercero, que el diagnóstico sea incierto después de una semana de estudios estando hospitalizado. Esto, con el avance de los análisis de laboratorio, ha ido disminuyendo. Los nuevos libros hablan de 3 a 5 días. Lo que antes era una semana se ha reducido a 3 a 5 días sin que se tuviera un diagnóstico muy claro de cuál era la causa de la enfermedad. Son los 3 elementos fundamentales para decir que están frente a un paciente con fiebre de origen oscuro o fiebre de origen desconocido. Bueno, al final, como vamos a ver en la exposición, se llega a encontrar que las enfermedades causantes vienen a ser enfermedades comunes, pero de presentación inusual, ¿no? Y va a depender de la época en que se haya hecho el estudio. Antiguamente, la sífilis, la tuberculosis, la brucelosis eran las más encontradas, ¿no? En las décadas pasadas, las enfermedades autoinmunes, y ahora actualmente las neoplasias son las que están ocupando los lugares más frecuentes. En esta tabla, miren, hay varios autores de estudios de fiebre de origen oscuro, desde la época de Petterndorf y Besson, Sheoman, Howard, Gleckman, Espósito, Larson, Harley, acá en el país, Botuso, y en mi época que hice como tesis doctoral, fiebre de origen oscuro, de 100 casos. Más o menos se encontró similares características en cuanto a los hallazgos de Petterndorf y Besson, agrupadas los pacientes por categorías diagnósticas. A la cabeza estaban las infecciones. Siempre las infecciones fue el grupo más predominante. En casi todas las series, menos en la de Larson. En la de Larson, que fue en el año 1980, ahí las neoplasias ocuparon el primer lugar, 33 casos. En cambio, las infecciones fueron 32 casos. Marcó una diferencia. Pero en lo demás, infecciones siempre a la cabeza, seguido luego de las neoplasias. En tercer lugar, el grupo de las enfermedades antiguamente llamadas enfermedades de colágeno, actualmente llamadas enfermedades autoinmunes, un grupo misceláneo y finalmente una quinta categoría de pacientes que no se llegó a un diagnóstico definitivo, a un diagnóstico final. Y eso va en porcentaje que, como ustedes pueden ver en las diferentes series, va desde el 5% hasta la más alta de Sheoman-Gómez del 39%. Entonces, en las series en nuestro país del 6 y del 14%. Van a tener un grupo de pacientes en los cuales no se llega al diagnóstico final, pero en el cual, como vamos a ver a continuación, no solo es importante controlar la temperatura de su paciente, sino también el peso de su paciente. No solo el control de la temperatura, sino el peso. De los casos estudiados, ahí en el Hospital Rebagliati, de las causas infecciosas, se encontró como más frecuentes los abscesos intraabdominales. 14 casos, que fueron el 25%. En segundo lugar, se encontró el Mycobacterium tuberculoso. Botuso, en el Hospital del Rima, encontró primero al Mycobacterium tuberculoso como causa de fiebre de origen oscuro. En tercer lugar, fiebre tifoidea. Cuarto lugar, infección del tracto urinario. Quinto, brucelosis. Sexto, endocarditis bacteriana, etc. Como ustedes ven, y se les mencionó en la diapositiva anterior,
son enfermedades frecuentes, pero de presentación inusual. La automedicación y la venta de antibióticos en las farmacias sin receta médica obviamente enmascara el diagnóstico de los pacientes y puede que algunos de ellos han llegado a este caso a constituir casos de fiebre de origen oscuro, como son pacientes con fiebre tifoidea o pacientes con infecciones del tracto urinario. Son patologías que con frecuencia podemos ahora diagnosticar rápidamente. Después, dentro de las neoplasias, siempre a la cabeza a tener en consideración los linfomas no Hodgkin. Después de los linfomas no Hodgkin, la leucemia linfoblástica, sarcoma intestinal. Una patología rara, pero que se le describe, es la histiocytosis medular maligna, enfermedad de Rock-Smith. Esta histiocytosis medular maligna, también es de curso tórpido, simula una tuberculosis, una brucelosis, etc. El paciente 1 o 2 años, el diagnóstico es sumamente difícil y muchas veces solo a través de la necropsia se puede llegar al diagnóstico final. Granuloma eosinofílico multifocal, el mieloma múltiple, los tumores sólidos, el carcinoma renal, el adenocarcinoma. En general, cuando tengamos como sospecha, como causa de fiebre de origen oscuro, neoplasias, lo primero considerar linfoma no Hodgkin. Y de tumores sólidos, carcinoma renal. Carcinoma renal. La clásica hematuria, tumor en flanco, la clásica triada de dolor lumbar, hematuria y tumor en flanco, solamente se presenta en el 30% de pacientes con carcinoma renal. De manera que hay un 70% de pacientes que no tienen esa triada y que pueden presentarse a la consulta del médico como fiebre de origen oscuro. Entonces, dentro de las posibles neoplasias, no olvidarse del carcinoma celular. Con el avance tecnológico, la tomografía helicoidal multicorte, la tomografía axial computerizada, nos permite ahora poder hacer un diagnóstico relativamente temprano de este tipo de problemas. Dentro de las enfermedades autoinmunes o enfermedades del colágeno, siempre a la cabeza la artritis reumatoide, y de ellas la artritis reumatoide juvenil, enfermedad de Still, o también conocida como artritis reumatoide cero negativo, o sea, factor reumatoideo negativo. Le sigue muy de cerca el lupus eritematoso sistémico. Luego la vasculitis y, en menor proporción, la dermatomiositis. En la miscelánea siempre se encuentra un grupo de hepatitis granulomatosa, donde es muy difícil precisar si estamos frente a una sarcoidosis o si estamos frente a una hepatitis granulomatosa secundaria a una brucelosis. Entra siempre un diagnóstico diferencial. El eritema nodoso, la enfermedad de Crohn, y también la fiebre por medicamentos, fiebre por drogas. En este caso fue fiebre por difenilidatoína. Fiebre por medicamentos es un aspecto que debemos siempre considerar, y en un paciente con fiebre de origen oscuro que va a ser estudiado debe ser retirada toda medicación que no sea esencial. De los pacientes que tuvieron tuberculosis y que ocuparon en grupo el segundo lugar después de los abscesos, la tuberculosis de la forma miliar o diseminación hematógena es la más frecuente, seguida de la tuberculosis pulmonar, pleuresía tuberculosa, tuberculosis ganglionar y renal. En otras palabras, la tuberculosis miliar, la renal o urogenital y la ganglionar fueron relativamente localizaciones frecuentes del Mycobacterium tuberculoso. De los abscesos, siempre que sospechen de absceso en fiebre de origen oscuro, prestarle mucha atención al hígado, al lecho de la vesícula, al riñón y a la celda perinéfrica. Entre el hígado y el lecho vesicular tienen ustedes casi el 35 o 36%. Igual entre el riñón y la celda perinéfrica, otro tanto, otro 35%. Son los lugares de localización más frecuentes. En menor proporción, un absceso en el vaso, otro en el páncreas, otro en fondo del saco de Douglas, retrovesical, etc. En cuanto a la tuberculosis, algunos aspectos a subrayar. Si bien es cierto, la siembra hematógena es la más frecuente,
siempre debemos recordar que los síntomas son muy inespecíficos, y sobre todo en pacientes de la tercera edad se incluyen la debilidad, la inanición, la pérdida de peso y el dolor. Puede que la localización pulmonar, la placa radiográfica de pulmones de estos pacientes con fiebre de origen estudiado no muestre mayor información, puede ser dentro de límites normales. Sin embargo, no deben descartar la posibilidad de una tuberculosis y no se contente con una sola placa. A los pacientes con fiebre de origen oscuro hay que tomarle radiografía de tórax semanal, porque en una de esas pueden ustedes detectar la siembra miliar. Si se contemplan con una sola placa y lo tienen al paciente un mes, y su radiografía es de hace un mes y solamente tiene una, póstero anterior, ni siquiera tiene laterales, no es suficiente para una buena evaluación. Siempre hay que tomar en dos posiciones, de frente, de perfil, y controles semanales que permitan detectar la siembra miliar. En los abscesos intraabdominales, habíamos mencionado las áreas donde deben prestarle mayor atención: hígado, lecho vesicular y riñón con celda perinéfrica. La endocarditis bacteriana sí es algo que deben tener ustedes siempre presentes en todo paciente que tiene fiebre de una localización no determinada. Deben pensar y descartarla, porque si no la piensan y al final, después de cierto tiempo, resulta que es endocarditis bacteriana, puede que las condiciones hemodinámicas de su paciente ya no sean tan buenas como para poder ser intervenidas. Entonces, siempre hay que considerar endocarditis bacteriana, y ahora es fácil descartarla mediante una ecocardiografía. Entonces, los hemocultivos seriados y el ecocardiograma nos permiten rápidamente distinguir y diferenciar una endocarditis bacteriana. La clásica descripción de los nódulos de Ross, de la mancha de Ross, o la petequia, muy pocas veces la van a ver, muy pocas veces. Y el soplo a veces no es audible si la endocarditis está afectando las válvulas derechas que trabajan a baja presión. Estas válvulas derechas, como la válvula tricuspidia, sobre todo son afectadas en pacientes drogadictos de uso de droga por vía endovenosa. Drogadictos que usan la vía endovenosa hacen endocarditis bacteriana de la válvula tricuspidia, válvula tricuspidia pulmonar. Bien, en cuanto a la brucelosis, en nuestro país es una enfermedad endémica. Tenemos ganado caprino, sobre todo en la parte norte, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura, hay ganado caprino. Los productos de estas cabras se venden en los mercados, ¿no? Entonces, estos productos lácteos contaminados van a poder producir enfermedad, y principalmente es a través del queso, porque la leche de cabra no es muy agradable, pero el queso sí, porque las amas de casa lo buscan en el mercado, buscan el queso más saladito, y el queso de cabra es más saladito, y les puede venir con dulce. ¿Y para qué lo compran? Para hacer la papa a la huancaína. Así que hay que tener mucho cuidado cuando coman papa a la huancaína, y si lo van a hacer en casa es recomendable con queso pasteurizado. Pero ya se han reportado una serie de casos ahí en ESalud hace 7 años. El servicio tercerizado del comedor, papa a la huancaína, como 20 trabajadores de ESalud, de la parte administrativa con brucelosis, habían utilizado queso de cabra y estaba contaminado con brucelosis. Los síntomas son generales de fiebre, malestar, pérdida de peso, todo lo que es el factor de necrosis tumoral alfa de la interleuquina 1 que acabamos de ver. La linfadenomegalia, la hepatoesplenomegalia, que es respuesta del sistema retículo endotelial, del RES, cuando la célula dendrítica está yendo a presentarles al agente invasor, al antígeno, para que lo decodifiquen y formen ahí los linfocitos B, lo maduren, para que esto formen las inmunoglobulinas. Entonces va a haber linfadenomegalia, va a haber hepatomegalia, va a haber esplenomegalia, que es un síndrome de respuesta del RES, respuesta inflamatoria del sistema
retículo endotelial. El diagnóstico por pruebas de laboratorio pues, es indirecto, no es definitivo, mediante la prueba de Rosa Bengala, que hemos dicho me mide inmunoglobulina M, que es la que se produce durante la fase aguda de la enfermedad. El diagnóstico definitivo es mediante el cultivo de la brucela, aislada generalmente del hemocultivo o del mielocultivo. En medio de, ¿cómo se llama el medio? Para brucela. Luis Castañeda. Igual para mí, bacterias tuberculosas. Lowenstein Jensen. Él tiene que saber. Pasaron microbiología. Acceso hepático. El acceso hepático, algunos han logrado ver el caso de acceso piógenos en la rotación de gastroenterología. Hay un dolor en el hipocondrio derecho, un dolor pleurítico, escalofríos, pérdida de peso, hepatomegalia, esplenomegalia. En algunos pacientes puede ser secundario a un piocolecisto, una colecistitis crónica tuberculosa. Primero la ecografía. Es el método más simple que me permite detectar el proceso. Una ecografía de hígado y vías biliares me puede detectar un acceso hepático. Luego tenemos la tomografía helicoidal multicorte y obviamente, si a pesar de todos estos exámenes no logro precisarlo, la gammagrafía hepática es el método de mayor ayuda. ¿Por qué Peterdorf estableció y Besson estableció 21 días de fiebre? ¿Por qué no dijeron 12, 14, 16? Porque la mayor parte de los procesos infecciosos virales se autolimitan. Las infecciones por la mayor parte de los virus se autolimitan. Pueden durar 8 o 14 días, ¿no? Algunos hasta 18 días. Pero como en medicina no hay nada absoluto, siempre aparecen gérmenes que salen fuera de la regla. Y dentro de ellos, citomegalovirus, Epstein-Barr virus, mira acá, te saca la lengua. Yo duro más tiempo. Yo duro 25 días, 30, 45 días. Así que no juega de que yo me autolimito en 8 días, en 12 días, 14 días. Entonces, hay virus que tienen un proceso, ¿no?, de su ciclo biológico mucho más largo y pueden producir fiebre hasta en 35 días de evolución de la enfermedad. Hay linfadenomegalia, hay hepatomegalia, esplenomegalia. Entonces, hay rash dérmico, hipergamma-glutaminemia. El diagnóstico serológico, decíamos que es con el TORCH, inmunoglobulina M principalmente. Ahí es donde voy a fijar mi atención, ¿verdad? La inmunoglobulina G, memoria, me dice nada más que hubo un proceso. La otra infección, la mononucleosis, también con similares características. El diagnóstico por la presencia de los linfocitos atípicos y los anticuerpos heterófilos. Y para los que les gusta criar canarios, sus loritos australianos, en la casa siempre hay la abuelita, la tía, la mamá. Recomendarle que cuando limpien las heces, saquen el platillo ese con el papelito, tienen que usar su mascarilla. No de tela, es preferible la N95, porque la de tela también puede pasar. Regalarle para su cumpleaños su N95 para cuando limpies la jaula de su pajarito. ¿Por qué? ¿Qué te puede dar? Porque la clamidia citasi se puede llevar a la abuelita o a la tía, produciéndole una neumonía, a veces de difícil diagnóstico, pero entra dentro del grupo de las neumonías adquiridas en la comunidad por gérmenes atípicos. Es típica la disociación clínico-radiológica. Ustedes con su estetóscopo están ahí, ritmo, el mejor, la marca, grande, oro y todo lo demás. El murmullo pasa bien. Y la placa de tórax, gran infiltrado, bilateral. Entonces no tienen por qué preocuparse de esto.
no me han enseñado bien a escuchar, a ocultar. La enfermedad es así. Hay una disociación clínico-radiológica. Poca signología en el murmullo vesicular, pocos estertores húmedos y gran alteración en las placas radiográficas. El diagnóstico obviamente es serológico mediante el dosaje de anticuerpos respectivos. Finalmente, el protocolo de seguimiento de fiebre de origen oscuro. Como les mencionaba, al paciente recomendarle que tenga una libreta para que controle todos los días su temperatura, por lo menos 3 veces al día, y también su control de peso diario. Es fundamental. Medicación que no es necesaria ser utilizada puede ser retirada. Si la fiebre ya no es documentada, su control dentro de un mes, ambulatoriamente. Si la fiebre es documentada, se mantiene en la libretita, tiene 38,5, 39, hay que ver el peso. Si no hay deterioro físico, lo puedo controlar ambulatoriamente. Entonces, en consultorio le voy haciendo una serie de pruebas, ¿no?, para descartar mis causas infecciosas: tuberculosis, brucela, tifodidea, enfermedades autoinmunes, linfoma, etc. Ecografía abdominal para ver si hay algún acceso, etc. ¿No es cierto? Si la fiebre persiste, hay que hospitalizar. Si la fiebre remite, basta con hacer su control epidemiológico. Pero en todo paciente que tenga deterioro físico, una pérdida de peso del 5% o más, o si ya hay un síndrome consultivo, es decir, el paciente perdió 10% o más de su peso corporal, obligatoriamente tienen que hospitalizar. En la hospitalización harán una nueva historia más amplia, un examen físico muy minucioso y todas las pruebas necesarias, tanto de laboratorio como de diagnóstico por imágenes, para llegar a un diagnóstico definitivo. Desde la época en que no se había desarrollado todavía la laparoscopía, ahora en los pacientes, y a pesar de haberle hecho todo, ecografía, gamografía, tomografía, resonancia magnética, etc., y estas son negativas, persiste el deterioro físico, podemos ir a una laparoscopía, y podemos tomar biopsia de hígado, biopsia de ganglio, biopsia de peritoneo, para estudios histológicos, de inmunofluorescencia o para cultivo, para tuberculosis, etc. Si el paciente acepta todos estos procedimientos invasivos, lo pueden hacer. Si el paciente no acepta, hay que considerar la prueba terapéutica. En la prueba terapéutica se va a dar por frecuencia. ¿Cuál es la enfermedad infecciosa más frecuente en nuestro medio? La tuberculosis. Pero el tratamiento antituberculoso, el esquema 1, no es inocuo. Puede producir hepatotoxicidad y puede producir muerte en el paciente. Necesita también consentimiento informado. Y le darán la terapia una vez que la han autorizado y observarán. Si la fiebre persiste después de 3 semanas de tratamiento, hay que retirarse. Si es micobacterio tuberculoso, la fiebre va a caer después de 1 semana o 2 semanas. Pero después de 3 semanas que le han estado dando las drogas a dosis completas, y no responde y sigue la fiebre, es mejor retirarse y reevaluar el caso. Si por el contrario ustedes piensan, no, este no es una tuberculosis, mira, tiene rigidez matutina, tiene artralgias, la prueba de radiografía de manos con grano fino ha salido ahí media sospechosa de la hernia, entonces podemos darle un tratamiento de prueba para artritis reumatoidea con ácido acetil salicílico. También no es inocuo, también produce hepatotoxicidad, también su consentimiento informado, y pueden iniciar la prueba terapéutica. Si sospechan que es un LES, le darán la prueba terapéutica con prednisona, 1 miligramo por kilo de peso. Observen, respuesta favorable. Si el peso aumenta, el estado general aumenta en la paciente, entonces podemos estar orientados adecuadamente. Aunque para lupus ahora pues ha avanzado el laboratorio, ¿cierto? Tienen ustedes anticuerpos anti-ROM, de Andy Smith, ¿no es cierto?
Tienen ustedes anticuerpos anti-DNA pluricadena que les permiten ahora tener una precisión diagnóstica. Antes solamente tenían anticuerpos antinucleares, patrón homogéneo, ¿no?, de las células LE, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora hay más apoyo laboratorial para poder llegar a ese nivel. Bueno, no hay preguntas, les agradezco por la atención. A ver, aparte de la fenillantoína, ¿qué otros fármacos se asocian con? hay ranitidina, cefalosporinas, en general cualquier medicamento puede generar fiebre. De los más frecuentes, lo que te acabo de mencionar, las sales de oro. Las sales de oro también. Café, doctor. El teclado del botón de la esquina.